Jonathan, adelante. Sí, Muy buenos días, República Dominicana. Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía y nos permiten compartir con ustedes nuestros puntos de vista de lo que está ocurriendo en este país. Te Saludos. dejó saludos la reconocida ortopeda dominicana de España, que era tu vecina en San Isidro. Sí. Que ya La tú no te doctora acuerdas de ella. Lady Yudeli, Eusebio. Yudeli. Ajá. Bueno, saludos Ella para... te recuerda. Bueno. Dice que la digas- vecina De tuya. San ya Isidro ha se- salido mucha gente buena. La voy a buscar y le mando también un saludito. Gracias por Hay tenerme sus pendiente. excepciones. Sí, claro. Saludos al equipo, al gran equipo de producción de esta emisora y a todo el panel. Gracias de nuevo por la oportunidad. Vengo con el tema de la situación económica, pero contextualizar a la gente que nos escucha para que sepa que la guerra se va a extender. Se va a extender porque al parecer hay muchos sectores interesados en que se extienda. Ucrania tiene todo el respaldo de Europa, de Estados Unidos y tiene todo su derecho a defenderse. Debe defenderse también de la invasión rusa, pero esto lo que hace es que prolonga más el conflicto. Se está alargando la negociación, se está complicando más la negociación y se están dando más armas y dinero a Ucrania para que se extienda la guerra. Entonces esto va a seguir afectando toda la economía global. No sabemos dónde va a parar, pero parece que ya hay gente que está ganando mucho con la extensión de la guerra. Sí. Así que lo único que podemos hacer es prepararnos, porque por apostar a la derrota de Rusia y la reducción de China, parece que se están invirtiendo todos los recursos necesarios, aunque se joda la economía de los de abajo, porque los de arriba siempre está asegurada. Por ahí anda la Shell, que la sacaron de Rusia y ahora está ganando más dinero que cuando estaba en Rusia, porque le han dado muchos incentivos. Y entonces el que trabaja y el que tiene un negocio, una empresa en un país como este, lo que tiene que hacer es prepararse, porque este conflicto parece que no termina ahora. Sobre Estados Unidos, solamente decir, muy interesante el análisis que hace José La Luz, yo le agregaría el tema político. O sea, el racismo no es una concepción de superioridad que nace de la nada. Es una construcción, un relato político. Nosotros los seres humanos somos como computadora, el cerebro de nosotros es como una computadora. Ahora se ha descubierto que tenemos microcomputadoras. Al contrario, la computadora es como nosotros. Imita nuestro cerebro. Así es. Pero entonces, como somos computadoras, el cerebro no solamente es un hardware, es el equipo. Lo que está en el cerebro, como la gente ve el mundo e interpreta, es un código, es un relato, es un cuento. Y la gente actúa según el código, el cuento, el relato que le meten en el cerebro. La realidad de cada persona es la que le meten en la cabeza desde que es niño y lo que le llega por las redes sociales, por los medios de comunicación. Y hay un país que se llama Estados Unidos donde de manera sistemática durante muchos años se ha vendido la idea a través de las revistas, de las películas, de todo, que el blanco es superior y que la inclusión de los negros a la economía iba a traer conflictos y que los negros son revoltosos y bullosos y violentos. Pero la mayoría de los asesinatos de estas masacres la producen blancos contra negros. La mayoría de las víctimas son negros. Más del 90%, vi que Elvin Calcaño presentaba un dato. La mayoría de estos crímenes, de estas matanzas en Estados Unidos, es matanza de negros. ¿Hay supremacistas negros? No hay supremacistas. Entonces, ¿por qué? Porque pero ahí existe toda una cultura y además, ¿cómo gana Trump? Justamente con eso, promoviendo la situación de los blancos que están siendo excluidos del sistema, que están en la marginalidad y que se sienten que no se merecen esa situación y merecen que vuelva a otro estado en el que ellos sean superiores, los blancos. Todos los blancos. La clase media Pero hubo trabajadora. muchos negros que votaron También, por Trump. sí, porque usted puede ser, no importa el color, Exacto. el relato se lo pueden codificar en un cerebro, no tiene importa el color Yo del hice un cerebro. escrito de eso, pero Hay esclavos y también está en la literatura y también en la cinematografía de Estados Unidos, como La cabaña del tío Tom. Hay esclavos que son más esclavistas que los Claro. mismos dueños. Claro. Entonces, eso es una realidad que la gente debe tener en cuenta. Entonces, el tema es político. Político. Hay grupos que le convienen estas situaciones y estos problemas que sean el centro del debate en una sociedad para no tocar el otro problema de la sociedad, que es el billete, el dinero. ¿Quién se queda con los cuartos? ¿A quién le da el dinero el Estado? ¿Quién saca los beneficios de la guerra? ¿Qué va a pasar con Amazon? Que no deja que sus trabajadores se asocien. Amazon está peleando con Biden. Óyeme, para que ustedes vean el problema que tenemos, y incluso algunos tachan de que este es un discurso como de la Guerra Fría. En Estados Unidos, la empresa de la persona más rica, la segunda más rica del mundo entero, tiene dificultades e impide que sus trabajadores se organicen para negociar sus derechos.
tienen que hacer protestas de todo tipo, ir a los tribunales para poder hacer reuniones los trabajadores, para discutir que van a negociar con el dueño. En el siglo XXI. Pero claro, si tú tienes otra agenda como esta del racismo, difícilmente que ese otro tema sea prioritario, y por eso llevan tantas décadas los estadounidenses sin tocar temas fundamentales y con una gran parte de la población del país más rico del mundo excluida y marginada de ese avance y superdesarrollo de Estados pero Unidos. tú no puedes dejar en ese análisis el tema de la religión. No, Es claro. que, No le da es que la tiempo. discriminación es ahí que empieza, es ahí que empieza la discriminación en la religión. Es que la política es como una religión. Tú sabes que cuando y el relato doña, político cumple la misma función. doña Consuelo decía en la pausa que la esclavitud ha existido desde siempre. Sí. Pero la esclavitud, la discriminación racial, dice doña Consuelo, que empieza con el descubrimiento. No, con el colonialismo. Con el colonialismo. Exacto. Tú sabes que cuando los españoles se dio lo del sermón de Adviento, que ya no podían esclavizar Antonio a los indios, tú sabes que ellos encontraron una razón bíblica para esclavizar a los negros en un hijo de Noé. Sí, claro. No, Eso es pero famosísimo. más de ahí, el En un judaísmo- hijo de Noé que lo vio borracho. Pero ¿qué hace el judaísmo? Es el padre de todos los africanos. El judaísmo le Entonces, da... hay una razón ahí abajo En- que sustenta y le da sustrato a toda En esa el vaina. judaísmo, la herencia de la tierra nueva es para los de la tribu de Judá. Todo aquel que no es de la tribu de Judá no es parte de esa religión. ¿Tú entiendes En un una momento, vaina, coño? es Pablo el que lo amplía e internacionaliza el judaísmo en la versión cristiana y la figura de Cristo. Pero lo que pasa es que nosotros ya estamos en el siglo XXI y la religión cumple ciertas funciones. Pero la política es el relato del rumbo que debe llevar la vida. Y a quien debemos exigirle a la política en este momento. Pero lo que pasa es que hay una base económica, que es el planteamiento de Marx. Lo estoy resumiendo. La infraestructura y la superestructura. Claro. La infraestructura es la base económica que te crea las razones culturales, sociales. Esa es la superestructura. Entonces, el marxismo cometió el error de creer, o los marxistas, de que solamente la infraestructura determinaba todo y no se dio cuenta que había un intercambio infraestructura con Usted le mete superestructura. a Weber y ahí complementa la ¿Dónde figura. está la religión? Y que te En la dice que superestructura. los valores, es Weber el que te dice que Claro. los valores te definen también la parte de la estructura y las Claro, que por complejidades eso es que materiales. Weber escribe cómo la ética protestante condiciona el trabajo y condiciona la riqueza y condiciona al capitalismo. Y no solamente eso. Es la doña influencia Consuelo. de la religión como superestructura en la base económica, La que es la neurociencia infraestructura. ahora Todo que eso está en su estudiado. desarrollo, es la que está dando datos científicos de cómo son los significados los que van construyendo y dirigiendo la conexión de las neuronas en el cerebro. Los significados y los significantes. Entonces, al final, la mayor parte de nuestro mundo lo que es una concepción subjetiva. Entonces, la gran verdad de lo que es cierto o no es cierto es que el mundo para los seres humanos es subjetivo y Sí, una pero construcción social. espérate, que tú te has metido en un terreno, espérate, no. Pero déjame ir a No, otro no, tema, espérate, que no era espérate, mi no, tema. porque es que No, esto es muy ya. interesante, ¿no? Y yo creo que hay Julio está pocos levantando paneles el dedo. en este país que pueden tener esta discusión ahora mismo. ¿Por qué se fija un recuerdo? ¿Por qué se fija una imagen en tu memoria? Los recuerdos se fijan Emociones. un proceso que se llama sinapsis, cuando una neurona se asocia con otra. Eso se asocia mediante pulsaciones eléctricas basadas en la sal. Entonces, cuando algo que te pasa es importante para ti, por ejemplo, esto, yo me doy un golpe, ¡pum! Ya yo sé que eso me daña. Claro. Y eso se queda fijo en mi cerebro como un mecanismo de defensa para que yo no me vuelva a dar ahí. Así es que tú vas construyendo tu Especialmente pensamiento, si te genera tu emoción, memoria. porque la emoción Entonces, es el no- gran anclador del recuerdo. Bueno, la emoción, ¿qué es más? El sistema de compensación del sistema nervioso central genera estímulo para que tú te suba la dopamina y la adrenalina cuando pasa algo importante, que no tiene que ser positivo, también puede ser negativo. Claro, como claro. el hecho de darte un golpe, o puyarte, o vivir una mala experiencia en un momento. Entonces, no solamente por el tema de la cultura se fijan los conceptos.
No, Es en principio es un mecanismo de defensa pero yo te hablo del marco general, porque tú sabes que al final tú ves el mundo dentro de un marco. Y entonces el marco es una construcción política por lo regular. Entonces todo esto del racismo es una gran parte, tiene que ver con una construcción política. Y religiosa. Y religiosa también, sin duda. Religiosa. La religión comenzó con ese tema, pero ahora debemos reclamarle a la política, que es la que tiene, mediante elecciones, la potestad de dirigir a la sociedad, no las religiones. Aunque sigue la religión dirigiendo gran parte del mundo. Mi tema principal de hoy, que se me ha ido un poco el tiempo en este aspecto tan interesante con la conversación que iniciaron los compañeros, es sobre la situación económica. En este país, desde que tengo conciencia, gran parte de la discusión económica va sobre la macroeconomía y el desempeño de la macroeconomía, de si subió o no el PIB este año, de la balanza de pago, del manejo de la deuda, del porcentaje de la deuda que tenemos, pero no existe prácticamente en el debate, en la tradición política de nuestro país reciente, la que manejo, el tema de otros aspectos de la economía que son los que tienen que ver con usted que me escucha. El salario, el ingreso, los beneficios, la seguridad social, tanto público como privado. Esa parte aquí está invisibilizada. Entramos a la seguridad social ahora por la situación y lo estamos debatiendo un poco por el tema de la pandemia, con que la gente se regó y quería un porcentaje de lo que estaba ahorrando. Pero ese tema aquí no es importante, pero es parte de la economía. Es parte de la economía. Y a eso yo apuesto cuando hablemos de economía, que hablemos de la economía de la gente que trabaja o que quiere trabajar, del que está pagando impuestos ahora cuando consume la gasolina, el que compra un refresco, el que se está bebiendo un café, de las enfermeras y los enfermeros que lo declararon héroes nacionales, pero no cogieron ni una bicoca de todo el billete que manejaron las farmacéuticas y las grandes clínicas aquí. Le hicieron como 300,000 fotos a todito, pero no participaron de la dinámica, ni se les retribuyó económicamente. ¿Tú entiendes? Le hicieron hasta un altar a algunos enfermeros que sacrificaron su vida, pero no hay billete. Sí. Esa parte, eso es de la economía también, pero no voy a hablar de ese aspecto de la economía ahora. Un ejercicio de falsedad. ¿Por qué? Porque esa economía de usted que me escucha no puede existir ni funcionar ni mejorar si no funciona la otra, la macroeconomía. Lo que pasa es que esa macroeconomía no puede ser el centro de todo, hay que hablar de la otra. Pero esta macroeconomía, ahora en tiempos de crisis, es fundamental para que no estemos peor. Y entonces, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que por suerte para la gente que vive de su trabajo, de su negocio, de su empresa, por suerte, nuestra situación en comparación con América Latina está bien y va mejorando. Aunque hay personas que quieren que esté peor para hacer política con la desgracia de usted que vive de su trabajo. Entonces, lo que dice el Fondo Monetario es que hace una recomendación al Estado Dominicano, a la sociedad dominicana, y le recomienda, como prioridades de política del país, procurar garantizar el retorno de la tasa de inflación, que estamos en un rango alto en el mundo entero, y mantener una trayectoria descendente de la deuda pública, porque la deuda pública en este país, en medio de la crisis, en vez de reducirse, en vez de aumentarse, se está reduciendo en este momento. La deuda pública a diciembre 2021, la consolidada, ascendía a 59.201 millones, representando el 62.7% del PIB. Pero un año antes era de 69.1% del PIB. Es decir, que en este momento, a pesar de la crisis mundial y de la guerra, estamos reduciendo la deuda. ¿Qué significa eso? Que tenemos más dinero que en vez de pagarlo al servicio de la deuda, está disponible para invertir en la sociedad, dinamizar la economía y darle servicio a la gente en medio de esta crisis. Entonces me parece muy alentador este informe del PIB. Creo que el país no se puede descuidar. Creo que la gente que quiere que salgamos de la crisis debe darle atención a esto y seguir trabajando para reducir la inflación, que es el gran enemigo ahora mismo de todos los países y todo el que trabaja. En América Latina se está proyectando un aumento de la inflación en casi todos los países para este año, pero la meta debe ser que se sigan mejorando los indicadores, no que se empeoren, no que le aumenten los precios a la gente que trabaja, no que sigan aumentando los precios locales y que se complique la logística internacional. Entonces, esa es la función ahora mismo, desde mi punto de vista, del análisis social, de la participación ciudadana y de la función del gobierno. Mientras dejamos, como lo permite la democracia, su espacio a quienes siguen haciendo fiesta y apostando a que al país le vaya mal, que a la economía del de abajo le vaya bien, para que a ellos, según el cálculo que hacen en lo político y electoral, que al país le vaya mal para que a ellos le vaya bien.
Creo que es una visión política del pasado. Creo que también están en su derecho democrático, pero creo que lo que nos conviene a nosotros apostar a que se sigan mejorando los indicadores económicos de nuestro país.